Daremos inicio entonces a las exposiciones del seminario Desafíos de los juicios individuales por infracción a la ley del consumidor. Comenzaremos con Emilio Santana, quien es sociólogo y ha estado encargado de un estudio jurisprudencial que ha realizado con ADEPUS sobre el razonamiento y fallo de los jueces de policía local. Así que, Emilio, te doy la palabra, tienes ahí 15 minutos, yo te estaré informando por chat cuando vayan quedando 10, 5 y 1 minuto para que estemos ahí atentos al tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, primero que nada, saludar a todas y todos los presentes. Muy agradecido de poder compartir este trabajo en esta instancia tan relevante, como dijo Hernán, con actores y que han sido colaboradores de este estudio, que también van a poder exponer sus visiones al respecto. Yo les quiero entonces presentar para comentarles un poco sobre el trabajo realizado. Como se dijo anteriormente, este estudio jurisprudencial y de razonamiento de los juzgados de policía local en materia de protección de derechos de los consumidores fue financiado a través de un fondo concursable, una licitación pública adjudicada por CONADEPUS a través de CERNAC. El objetivo general fue analizar la jurisprudencia y razonamientos generados por los juzgados de policía local en la aplicación de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y sus modificaciones en el país, particularmente la reciente modificación de la Ley 21.081, reciente digo porque es del año pasado, el año 2019. Bueno, la metodología de estudio, este fue un estudio exploratorio, ya que el tema es bastante amplio y no es un tema estudiado, digamos, en mayor profundidad, por lo menos desde la perspectiva de las ciencias sociales. Nosotros trabajamos con estadígrafos, es decir, con producción de información cuantitativa y también cualitativa, a través del análisis del discurso. Más adelante, mientras vaya presentando los resultados, les voy a ir contando más sobre los corpus de trabajo, tanto cuantitativos como cualitativos. Vamos a comenzar entonces a presentar algunos estadígrafos, ¿cierto? Algunos resultados de índole cuantitativo, donde trabajamos con un corpus de 315 fallos en materia de ley del consumidor, por supuesto, de los juzgados de policía local. Acá entonces me quisiera detener para entregar quizás el que es el primer resultado general de esta investigación y tiene que ver con la dificultad para la obtención de estos 315 fallos. Se hicieron 335 solicitudes por ley de transparencia a todos los municipios del país, de los cuales 256 resultaron negativas en alusión al artículo 2 de la ley de transparencia, ley 20.285, donde se señalaba que no tenían, digamos, en función de esta ley, ningún deber de presentar estos fallos. Sin embargo, 23 municipalidades accedieron a entregar algún tipo de información, aunque no fueron necesariamente los fallos judiciales, que era una de las materias primas, ¿cierto?, con las que íbamos a trabajar. Además, se contactó al Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, el cual por razones de la pandemia y de la dinámica actual, donde se dividió en delegados regionales, ¿cierto?, y quedó como descentralizado. Entonces, digamos que la comunicación por ese lado tampoco fue del todo fluida. Se entiende que también estamos todos en un contexto de trabajo, en un año, en contexto de pandemia, lo cual ciertamente influyó. Entonces, estos 315 fallos, ¿cómo se obtuvieron? A través de transparencia, pero desde el CERNAC, ¿cierto? Recibimos la información respecto de los fallos a través del CERNAC. Así obtuvimos la información cuantitativa. Entonces, presentarles primero algunos datos de caracterización que hay que ver como también sesgo de este material, ¿cierto? Como vemos, está muy concentrado en la región de Antofagasta, seguido por otras regiones que también tienen centros industriales importantes como Maule, Ñuble, ¿cierto? Y también, por supuesto, la metropolitana, aunque esta no aparece tan representada.
Entonces esto nos va a dar una idea respecto de los resultados, ¿cierto?, que se están presentando. También encontramos que la mayoría de los fallos, del total de 365 fallos, corresponden a capitales regionales, subrepresentando entonces en alguna medida otros sectores, ya sea agrópolis, ¿no?, o territorios rurales. Otro dato importante tiene que ver con que casi el doble de las demandas que se hicieron, es decir, de lo que encontramos en estos fallos, la persona que demandó se autoadscribió a la identidad masculina, hombre, por sobre las mujeres. En ese sentido, una de las correlaciones más significativas que obtuvimos en términos de los resultados cuantitativos tiene que ver con esta variable de género, a propósito de las costas. Les explico. Si una persona es mujer, tiene menos probabilidad de resultar vencedora en costas. ¿Por qué? Eso es una pregunta, ¿cierto?, que queda en el aire. Existe una disparidad de género ya, por lo menos desde el punto de vista de las demandas. Encontramos también que la mitad de los fallos fueron condenatorios y casi la mitad absolutorios. ¿Esto qué nos indica? Que no existe una tendencia gravitante hacia lo condenatorio o lo absolutorio, y también nos indica que en los casos de avenimiento donde hubo un acuerdo son muy pocos. Bueno, acá algunas informaciones respecto del promedio de las multas, también sobre los artículos más citados, que esto es muy importante, pero lo vamos a comentar en el marco de los resultados cualitativos, lo mismo que los datos respecto de los rubros, donde encontramos una alta concentración de casos en la banca, en el retail, así como también en el sector automotriz y en telecomunicaciones. Bien, los resultados cualitativos de este estudio tienen dos fuentes. Primero, las entrevistas con jueces de policía local y abogados, personas que son académicos, litigantes, expertos en derecho de consumo, es decir, podemos decir en ese sentido que contamos con un muy buen corpus, representado por 10 abogados y 10 jueces de policía local, y además analizamos cualitativamente 74 fallos seleccionados que nos daban pistas de algunas de las cosas que aparecían en la entrevista o que vimos en los estadígrafos. Bueno, el análisis de fallos nos indica, nos reitera esta idea de cuáles son los artículos que un poco nos ayudarían a entender cuál es el corazón de esta ley o qué es lo que está pasando. Efectivamente, estos tres artículos aparecen generalmente citados como uno solo, ¿cierto? Y con respecto a los casos comunes, se encontraron algunas causas típicas, por ejemplo, en el sector del retail, fundamentalmente en las tiendas, supermercados, en los malls, ¿cierto? Muchos problemas en el aspecto de seguridad. Por ejemplo, de abuso de guardias de seguridad a personas por robos no cometidos, a premios ilegítimos, insultos, y así también con los robos en los estacionamientos. Era una causa de la que se conversaba tanto en las entrevistas y aparecía en los fallos, se notaba ciertas situaciones típicas. Fundamentalmente la respuesta de los proveedores, que en estos casos hacía alusión a que los servicios eran externos, es decir, lo que pasa en el estacionamiento no me compete a mí, lo que hace la empresa de seguridad no me compete a mí. Y esto pasaba en muchos casos, también se da en tema de turismo, porque, por ejemplo, la persona que llega al hotel se encuentra con que ese servicio lo presenta otra persona, no la que vendió el pack. Entonces, esos son algunos casos típicos en los que habría que hacer mayor análisis, ¿cierto? En el sentido de ayudar en la defensa del consumidor, y son algunas de las cosas que aparecen en los resultados en el informe final que nosotros hemos elaborado.
Algunas conclusiones ya bien generales sobre los razonamientos. Efectivamente, se aprecia una concordancia entre lo que estipula la ley, entre lo que dicen los artículos, por ejemplo, 3, 12 y 23, que son los más citados, y lo que están razonando los jueces. Ahora, dentro de este razonamiento hay una prevalencia o una tendencia hacia lo punitivo por sobre lo reparatorio. Y acá ya entramos en una discusión más de fondo que pudo surgir a raíz de las conversaciones, que tiene que ver con el interés general del consumidor, con el espíritu de la ley, en el sentido de qué es lo que espera el consumidor. El consumidor espera un acto reparatorio. Si accedió a un bien o a un servicio que no fue, que tuvo fallas, que tuvo deficiencias, etcétera, etcétera, se espera una reparación de ese acto más que un castigo que muchas veces no dice relación, como cuando ustedes ven los datos de los montos de las multas, con los beneficios obtenidos por una parte, y además el proveedor, que es quien inicia la acción y quien demanda, llega igual o como salió, o digamos peor, porque además tuvo que gastar tiempo y también dinero en ejercer esa acción. Entonces, se percibe acá un tema de fondo, digamos, de la constitución del sistema de derecho en Chile, tendiente hacia lo punitivo, y cómo dialoga eso con una ley que tiene este espíritu ciertamente enfocado en lo reparatorio. También, otro caso que se encontró y que aparece en las conversaciones, tiene que ver con la absolución por falta de pruebas, es decir, muchas veces, aunque un denunciante tenga los medios probatorios para ganar, técnicamente le es imposible porque no tiene la experiencia de litigar, no es abogado, no es un letrado, ¿cierto? Entonces, esa posibilidad muchas veces limita el acceso a la justicia. Bien. Entonces, como les decía, las conversaciones fueron desde algunas experiencias específicas y casos concretos que se repiten, ¿cierto? Hasta razonamientos sobre el sistema judicial y qué elementos de este sistema un poco no ayudan a la defensa del consumidor. Está el problema del precedente, de la formación de precedentes, que también tiene que ver con cómo se constituye el sistema judicial chileno. No quisiera, es un tema que ciertamente es muy profundo, entonces tenemos que por ahora ir también avanzando, pero la idea de esta presentación justamente es invitar a leer el informe completo, ¿no? También se constató una suerte de disputa o de diferencias, incluso de un cierto estatus profesional entre las causas colectivas e individuales, entre los tribunales civiles y los de policía local, algo que también fue interesante de constatar. Y finalmente el problema de fondo sigue siendo el mismo. ¿Qué busca el consumidor? ¿Se logra eso con el sistema actual? Esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, un tema muy importante, ciertamente, al ser este estudio sobre causas que se fallaban en los juzgados de policía local, tiene que ver sobre los juicios y sobre la justicia de policía local. Un antecedente muy interesante dice relación con las raíces de este sistema, que son muy antiguas, que nos conecta con el cabildo, ¿cierto? Con lo que se llama también la justicia municipal, coloquialmente, ¿no? Es un sistema que en este momento se encuentra en una etapa, al parecer, de revisión, de reflexión, que está mirando hacia el futuro, en el sentido de que la pandemia también ha provisto nuevos desafíos. Entonces, nos encontramos en un momento histórico muy interesante, porque está por un lado la reforma reciente y está por otro lado las mismas instituciones conversando su funcionamiento. Muy importante el tema de que la posibilidad de autorrepresentación judicial en este sistema de los consumidores muchas veces resulta negativo para ellos mismos.
Y también surge el tema de la municipalización como un factor que ayuda en esta inequidad muchas veces de las causas, porque los municipios, lo mismo que sucede en el ámbito de la educación y la salud, manejan recursos dispares, lo cual es un hecho que no vale mayormente la pena explicar porque es de conocimiento muy público. Entonces hemos podido constatar sobre la ley del consumidor algunos rubros y sus causas significativas, el rol de instituciones como el CERNAC y también una institución que nosotros no consideramos, pero que surgió, que emergió en prácticamente todas las conversaciones cuando hablábamos, bueno, cómo se ha formado la jurisprudencia en términos de la ley del consumidor, cómo se le ha dado forma, es una historia reciente. Surge el Tribunal Constitucional, ¿cierto? El TC, como un órgano que ha tendido a dar forma a esto, considerando quizá una postura donde prevalecen los proveedores, ¿cierto? Y eso ha influido también en el rol del CERNAC dentro de este camino. Por otro lado, a hablar... Un minuto, Emilio. ¿Sí? ¿Un minuto? Ok, perfecto. Hablar brevemente del PVC y las asociaciones de consumidores. El PVC es una instancia de facto, ¿cierto? La jurisprudencia se hace al andar, como dijeron por ahí, que recientemente se formaliza y donde al parecer, o la impresión que hay hasta el momento es que las asociaciones de consumidores están fuera, no están siendo consideradas, incluso cuando han sido invitadas ha sido por los proveedores. Por eso se valoran instancias en este contexto de inequidad que se reconoce en el derecho de consumo, como la Defensoría del Consumidor, desarrollada recientemente por CONADECUS. Es una instancia que se valora dentro de este contexto y ciertamente una de las ideas sería potenciar el rol de las asociaciones de consumidores, lo cual parece urgente y también hay un cierto aplazamiento de esto. Algunas sentencias, digamos, finales sobre el tema de la transparencia. Entonces hay dificultad en el acceso a la información de los fallos, fue, digamos, ocupó gran parte del tiempo destinado a esta investigación solamente en recolectar esa información porque no fue fácil. Hay un desafío entonces ahí para los juzgados de policía local y el CERNAC. Por otro lado, se constata asimetría en términos de ciudades medianas, grandes y sectores rurales, metrópolis y sectores rurales. También se asimetría en términos del acceso a las mujeres y del acceso a la información y asesoramiento jurídico, por esta posibilidad de autorrepresentación que se habló. En términos de reparación, se hace mucho hincapié en esta idea de lo reparativo por sobre lo punitivo, lo cual ciertamente va a contramarea de un sistema con raíces muy profundas en términos del derecho en Chile, y hay una necesidad, ¿cierto?, urgente de fortalecimiento al CERNAC y las asociaciones de consumidores. También otro aspecto muy importante que tiene que ver con esta perspectiva exploratoria, de un estudio exploratorio, en el fondo también la idea es esa, dejar más preguntas que respuestas y abrir una conversación que ciertamente tiene una urgencia de ser socializada. Algunas ideas clave de futuros estudios que nos parecen muy importantes. De partida, integrar una perspectiva territorial y de género, que este estudio no la puede tener por la falta de datos. Entonces también es necesario ampliar esta base de datos. Por otro lado, una perspectiva histórica y del derecho comparado es fundamental porque tenemos que entender que el derecho de consumo es una instancia internacional que tiene gran desarrollo en otras partes y hay una constante sensación de estar al debe. Y la perspectiva histórica también es interesante porque nos ayuda a entender las raíces de por qué cuesta tanto que se inserte esto, ¿no? Esta idea de lo punitivo sobre lo reparatorio, a mí me resonó bastante como un aspecto idiosincrático, típicamente idiosincrático, ¿no? Y desde una perspectiva del consumidor. Falta acá, hemos conversado con jueces, hemos conversado con abogados, hemos visto los fallos, hemos estudiado la historia también del derecho comparado, ¿cierto? Pero no hemos ido a conversar todavía con los consumidores. Necesitamos saber qué sienten, cómo se sienten, tanto con los que quieren demandar, con los que no han demandado, con los que ya demandaron, con los que obtuvieron resultados que consideraron justos o injustos. Es necesario, y a todo nivel, porque dentro de los estudios académicos también que pudimos encontrar, esta perspectiva del consumidor estaba ausente.
que es la perspectiva del sujeto, y ahí nos hacemos la pregunta también, ¿somos sujetos, somos ciudadanos o somos consumidores? ¿Qué rol realmente está ocupando esta perspectiva en la sociedad actual? Es una pregunta muy relevante y bueno, y lo vemos también porque hay derechos consagrados como la salud y la educación que aparecen como causas de derechos de consumo. ¿Qué hacen los tribunales frente a esto? ¿Es una causa civil o se puede enfrentar en un tribunal de justicia, de policía local, ¿no? Son todas preguntas que quedan todavía en el aire y que ciertamente va a ser muy importante que todos podamos responder. Así que esa sería la presentación de los resultados preliminares. La idea también es dejarlo invitado a que lean este estudio que va a ser público y que puedan también, que podamos seguir conversando. Gracias.